caso, nos bajamos de 3 a 5 para darle la caída de hombro y lo venimos a unir con el escote básico, y sobre esa línea inclinada medimos el largo de hombro que tenemos según nuestras medidas. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Lo mismo en el caso del trasero. Y en el trasero buscamos de la línea de busto 5 centímetros arriba, y del centro de la línea que nos divide delantero y trasero bajamos 1. Y ahí trazamos la curva a unirlo con el largo de hombro que ya lo tenemos marcado. ¿Ya? Y ahí trazamos la curva de la bocamanga. Luego vamos a trazar el costadillo. Entonces el costadillo, esta curva va a ser la mitad del ancho de espalda menos 2 centímetros. Entonces si nosotros proyectamos esta línea acá, es como que nos metemos 2 centímetros, ¿verdad? Y si nosotros seguimos proyectando esa línea hasta abajo, aquí es como que nos salimos 1 centímetro. Entonces aquí entramos 2 y aquí salimos 1 de esta línea del ancho de espalda, para luego trazar la curva que va a ser desde los 5 donde bajamos la bocamanga a los 2 centímetros que entramos en la cintura, al centímetro que salimos en la cadera, para la parte del trasero. En el caso del trasero, el escote es normal, ¿verdad? Los mismos contorno de cuello entre 6 y los mismos 2 que bajamos acá, ¿verdad? Pero aquí lleva un corte, si se fijan. Y este corte es entrando en el escote medio centímetro, a 0 en la línea de busto, a 1.5 adentro en la línea de cintura, a medio en la línea de largo. Para que nos haga la forma. Para que les vaya dando la forma. Entonces, si se fijan, no es ni siquiera así, sino que viene así y así. ¿Ya? Entonces, aquí 0.5, aquí 0, aquí 1.5 y aquí 0.5. Y luego unimos las líneas, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en este caso, este patrón, el blazer lleva un corte al centro, ¿verdad? En algunos casos les hacen un paletón. Aquí el corte va doble sobre las partes de la pinza y lleva la abertura. Aquí no es al centro. No, aquí no lleva corte al centro. Tipo princesa. Está en el corte princesa. Pero si se fijan, aquí le hacen una especie de paletón. Aquí y paletón aquí. ¿Ya? Lleva 2 paletones. Entonces eso es una transformación. El caso que estamos explicando ahorita, el patrón, el corte va aquí en el centro. ¿Ya? Entonces, y luego para el costadillo, aquí nosotros nos vamos, en este caso como el costadillo no va a coincidir con la pinza, entonces aquí entramos, damos una separación de 4 centímetros y entramos 10 para poder ubicar el costadillo. Estos 10 pueden ser hasta la pinza, ¿verdad? Si queremos hacer el corte acá. ¿Ya? Entonces ahí, y sacamos, en este caso, nos separamos 1 centímetro de la línea del centro, 1 centímetro, y bajamos recto. Pero si lo fuéramos a hacer con la pinza del corte princesa, buscamos la mitad de la sisa del delantero, buscamos la mitad y lo venimos a unir con la pinza de la cintura, ¿verdad? Y la ubicación de la pinza es la misma, ¿verdad? En el caso de que querramos hacer la pinza en el corte princesa, la ubicamos igual y la abrimos. ¿Se acuerdan cómo abríamos la pinza en el corte princesa? No. Sí. Ok, entonces lo mismo. Y luego de eso, vamos a trazar la parte de la solapa, ¿verdad? Entonces la solapa lleva un poco más de detalle, porque ahí depende de cómo nosotros querramos hacer el cuello, porque hay diferentes tipos de solapa, ¿verdad? Esta la de muesca, que se le llama, que lleva este piquito. Hay una que viene redondeada, ¿verdad? Hay otra que le queda casi que un pico así, bien cerrado. Entonces la solapa varía. ¿Cómo es la de esta? Es la normal. Es la de muesca, sí. ¿No? Que le quede el piquito así. Ahora, se saca la solapa de un solo y el cuello viene aparte. ¿Ya? Esta parte del cuello, aquí va un corte y aquí nosotros llevamos esta pieza independiente, que es esta que tenemos acá.
Entonces el corte de la solapa viene incluida junto con la, Este con es la, ese. con la camisa. Este tipo de es- solapa es esta misma. O sea, si se fijan en la Sí, forma, sí. la forma del pico es igual. ¿Ves? Ahora, hay un método, ¿verdad? Es decir, ustedes lo prueban en el patrón, qué tan grande la quieren. Si se fijan aquí, esta en el doble tiene como 7,5, 8 centímetros. ¿Ya? Es Y lo que le deja aquí. es esta parte, es lo que sale de aquí. Ajá. ¿Ya? Entonces, de la línea del rectángulo, ¿se acuerdan que aquí dejamos un margen? Entonces en ese margen dibujamos la solapa. Ujú. Le damos de 2 a 3 centímetros para el cruce del ojal y del botón, ¿verdad? Y de ahí nosotros vemos hasta dónde queremos la abertura, ¿verdad? Si la queremos hasta la cintura o si la queremos más arriba. Y ahí tomamos como referencia la línea de cintura. Y entonces de la línea de cintura yo subo o me quedo en la línea de cintura si quieren llevarlo hasta la cintura solo con un botón, ¿ya? O si le quieren poner más botones, entonces suben y de ahí sacan la medida, por así decirlo, de hasta donde quieren la solapa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos abrimos? Ese tenía 7, 8 centímetros, ¿verdad? Entonces aquí vemos cuánto nos abrimos. Nos abrimos 2 y después 5, o nos abrimos 3 y después 5 y le damos la forma en curva, ¿verdad? Y en el caso del cuello, si se fijan, este viene inclinado. Entonces el escote básico está acá. Nos abrimos 2 como que fuésemos a hacer un escote en B. 2 o 3 centímetros nos abrimos del escote básico, ¿verdad? Y lo venimos a unir sobre la línea de del donde va a llegar el botón, digamos, el centro de la solapa, ¿verdad? Entonces ahí nosotros doblamos, por eso yo lo tenía aquí rayado. ¿Ya? Porque entonces esta va a ser la línea de quiebre de la solapa, porque cuando nosotros... Si aquí nos metemos 2, no nos varía con este ancho. No, aquí también nos tenemos que abrir, ¿ya? Nos tenemos que abrir Sí. también. Lo mismo, igual que cuando hacíamos las transformaciones de los Ok. escotes, ¿verdad? Porque al final las piezas las vamos a unir en el hombro. Sí, sí. Entonces nosotros nos tenemos que percatar de eso, ¿verdad? Cuando vamos a ensamblar la pieza, esto Que tiene sean que igual. cuadrar. Entonces si yo me abrí aquí, entonces yo también me abro aquí, ¿ya? Entonces si se fijan ahí, yo ya tengo definido, aquí me abrí el traslape, ¿verdad? Lo que le voy a dar de traslape. Sí. Definí hasta dónde quiero que me abra la solapa. Si la quisiera en la cintura, pues esta línea la traigo hasta la cintura. Ajá. Si solamente quiero un botón, ¿verdad? Y si no, yo ahí defino hasta dónde la quiero y marco ese punto, ¿verdad? Uno este punto con este punto y ese va a ser mi línea de quiebre de la solapa. Y tengo la opción de, sobre la línea, dibujar la forma de cómo yo le quiero dar a la solapa. Porque si nosotros quisiéramos hacerlo redondeado, como yo les decía, hay unos que son más redondeados, el cuello puede ir así, ¿verdad? El cuello puede ir así y la solapa puede venir así. ¿Ya? Y entonces la forma ya ustedes la definen. Y después la determinan. Entonces aquí ya buscan y cortan esta pieza aparte. O sea, aquí al definir el cuello, esto va a ir en corte y esto va a ir en corte. Entonces esta pieza va a ser la del delantero y esta pieza va a ser la del cuello. El cuello se corta sesgado. Sesgado y aquí al doblez. Una pieza porque lleva un forro. Y el forro por lo general, entonces aquí está, ¿ves? Esta pieza va de un solo recto. Y esta va al sesgo, partida en dos. ¿Ya lo vieron? Entonces, de esta pieza sacamos una al doblez El doblez y otra al sesgo. y otra al sesgo y con corte acá. ¿Ya? Para hacer el forro. Si se fijan en esta, aquí, ¿ves? Para hacer la tela, ponerle la tela Para de el forro. No, es que lleva entre tela. Es que esto es doble. Es como los cuellos, ¿verdad? Sí, que sí. van doble. Lo único que en vez de ir los dos dobles en el mismo sentido Van a y una sola pieza, la parte que va debajo va en dos piezas y el sesgo.
¿Ya? ¿Y por qué eso, profe? Porque el cuello tiene que Dar la tener vuelta. como Flexible, no te- flexible. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienen. ¿Sí lo ven? Si no, ¿Sí se fijan ahí? sí. Ahora, esa ellos otra aquí le ponen esto como un refuerzo. Ya, pero eso no... Es una costura, es ¿no? no, es una pieza. Es una pieza. Es como que saquen aquí una pieza, pero se lo hacen solo al forro. Porque aquí encima, no, aquí también va. Ahí va. Ujú. Pero no necesariamente tiene que llevar eso. Es una pieza independiente. Lleva costura. ¿Sí? Con costura de carga. Ya, pero igual este puede quedar de un solo sin este corte. Sí. Ya eso es Sí, en porque cuestión no le- de... no le calza, y no viene lo, con las no lo- rayitas no lo ni nada. calzaron. No lo calzaron, ya. Entonces es mejor sacarlo de una sola. Aquí no se ve mal porque las rayas vienen en diagonal. Y aquí ven dónde va la parte que va el cesto. Si se fijan en las líneas de la tela. Sí. El sentido vertical Recto. es el hilo de la tela. Y entonces si se fijan acá, el cuello, aquí viene en sentido vertical, quiere decir que este va cortado al hilo. Pero esto Al hilo. va cortado al cesto. ¿Ya? Entonces, ahora, con la explicación, nos vamos a ir a hacer el patrón. Entonces, consigan sus medidas y empezamos a hacer el trazo del patrón. Bueno. ¿Verdad? Para que ya lo vayamos Sí. haciendo. Y viendo cómo nos va quedando. Exacto, entonces ya saben, el primer rectángulo con la mitad del contorno del busto o de la cadera, dependiendo de la que sea más grande, y el largo va a ser del largo del talle delantero más el alto de cadera más 5 centímetros. Sí. Ese va a ser el primer rectángulo. Podemos dejar más espacio de Sí, si papel ustedes para quieren. que quepa esto. Sí, Ajá. Profe, ¿por qué no nos explica, no nos hace un molde y lo grabamos? por eso quiero las medidas para que lo hagamos.